Bueno, vamos a iniciar con la explicación de la Gran Depresión de 1929. Esta va a ser una pequeña introducción a nuestro tema que vamos a desarrollar. Iniciaremos primeramente con la localización del país en estudio. Vamos a estudiar Estados Unidos, un país localizado en América del Norte, eh, cuyo sistema de gobierno es un sistema federal y también tiene un Congreso federal que funciona en Washington. Sus gobiernos o sus presidentes son elegidos para 4 años y hay algo importante. Destaca en este país dos partidos políticos que a través de la historia pues han gobernado Estados Unidos. Estos partidos políticos son el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Republicano es patrocinado por los grandes empresarios o por los grandes negocios y tiene la característica de ser conservador. En cambio, el Partido Demócrata sí es de tendencia progresista, ¿no? Entonces sostiene diversidad de puntos de vista. Por otro lado, indicar también que este país, Estados Unidos, participó en la Primera Guerra Mundial al lado de la Triple Entente. Ingresó en 1917 y que según algunos historiadores, pues definió prácticamente el curso de la guerra. Esta guerra terminó en 1918, en 1919 se firma pues el Tratado de Versalles y a partir de acá es que Estados Unidos empieza prácticamente a destacar económicamente, políticamente, es un país reconocido ya en el mundo, un país que prácticamente va a tener relaciones comerciales con los diferentes mercados en el mundo, especialmente en Europa, porque los países europeos habían quedado pues devastados por la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, empieza, como les menciono, a destacar Estados Unidos económicamente. Por lo tanto, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos pues goza de una gran bonanza económica. A eso se conoce como la gran bonanza del decenio, de 1920 a 1930. Esta bonanza económica se da porque la producción industrial fue en aumento y además aumentaron las ventas, las utilidades, los salarios. Eh, Se empezaron también a producir bastantes artículos novedosos, ¿no? Para que los norteamericanos o la gente o el pueblo pues pueda tener esos artículos en casa. Y como eran novedosos, empezaron a vender tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Estamos hablando de las refrigeradoras, aspiradoras, que hasta ese entonces todavía no existían, las motocicletas, los automóviles, ¿no? Y como acá nos menciona, al finalizar la Primera Guerra Mundial, había ya 7 millones de automóviles fabricados, pero para 1919, estamos hablando 10 años después, ¿no? Se habían ya fabricado 24 millones de automóviles. ¿Qué tipo de automóvil destacó? El modelo T, ¿no? El modelo T fabricado por Henry Ford. Aparte de todo lo que hemos mencionado, también es importante destacar que destacó en este tiempo la industria cinematográfica de Hollywood, ¿cierto? Esta industria cinematográfica se empezó a exportar, por lo tanto, destacó económicamente. Eh, por otro lado, es importante indicar que esta bonanza económica, pues, no duró tanto tiempo, solamente es un diseño, como dice la diapositiva, prácticamente 10 años, porque para 1929 todo ello va a llegar a su fin. Ya en vez la mayor parte de norteamericanos o de estadounidenses
parecían que era inconsciente de que la economía iba a ir mal, pero todos ellos gozaban y vivían pues el momento, parece que nada iba a pasar. Incluso el presidente Coolidge se dirigió al Congreso ya el 4 de diciembre de 1928 con un mensaje alentador, ¿no? Entonces, este mensaje prácticamente indicaba, ¿no? Que veían a un futuro optimista. Yo me quedo, por ejemplo, con una expresión que el presidente dijo, ¿no? El país puede ver el presente con satisfacción y anticipar el futuro con optimismo. Parecía que la prosperidad iba a ser permanente, ¿no? Por eso es que cuando termina su gobierno, Calvin Coolidge, el sucesor, Herbert Hoover, ganó también las elecciones, pues con una abrumadora victoria, ¿no? Eh, Estos presidentes eran del Partido Republicano, pero no se esperaba Herbert Hoover que tendría que lamentablemente enfrentar la caída de la bolsa de valores o la Gran Depresión, como lo conocemos. Haciendo historia un poco, veremos, por ejemplo, de que hasta 1920 Estados Unidos fue gobernado por Woodrow Wilson, un demócrata, pero después de él gobernaron los republicanos, ¿no? Por eso es que tenemos que a partir de 1921 hasta 1933, en tres periodos de gobiernos consecutivos, hubieron tres presidentes republicanos. El presidente Woodrow Wilson tuvo que hacer frente a la Primera Guerra Mundial. Él gobernó a Estados Unidos desde 1913 y al terminar su gobierno él termina un tanto decepcionado porque él implantó en 1918 sus 14 puntos en la cual manifestaba o en todo caso proponía la paz mundial. Estos 14 puntos fueron inspiración pues para el Tratado de Versalles, para la Liga de Naciones, que que Woodrow Wilson trató de que el Senado aceptara, lamentablemente lo rechazó, por eso es que él un tanto terminó decepcionado en su gobierno, especialmente decepcionado del Congreso que no aceptó sus propuestas. A este presidente le sucedieron tres presidentes republicanos, como ya les mencioné. Estamos hablando de Warren Harding, de 1921 a 1923, Calvin Coolidge, de 1923 a 1929, y Herbert Hoover, de 1929 a 1933. Esos tres gobiernos tuvieron algo particular, que en sus gobiernos se practicó el laissez-faire. Esto analizarán. Esto tiende a ser una causa política de estos gobiernos que encaminaron a la Gran Depresión. Esta prosperidad económica, como ya les mencioné, pues no duró mucho, sino en 1929 se da la quiebra de Wall Street y para octubre, lamentablemente, esto ya fue devastador, especialmente ese martes negro, ese 29 de octubre, el martes negro, miles de personas que habían comprado acciones cuando los precios eran altos se arruinaron, porque la caída del valor de las acciones en lista era catastrófica, catastrófica. Cerca de 30.000 millones de dólares se perdieron. ¿Okay? Lamentablemente Hoover tuvo que hacer frente a la Gran Depresión y de hecho pues no le fue bien, no pudo solucionar el problema. Hoover pensó que era pasajero y por lo tanto trató de alentar a la población que todo esto va a pasar, todo va a ser pasajero, pero lamentablemente no fue así. Para el final de su gobierno, 14 millones de personas ya estaban sin trabajo. Entonces, ¿qué sucedería después? En 1932 se dan las elecciones en Estados Unidos. Como era de esperarse, ya los republicanos pues no tuvieron éxito, sino más bien el presidente que ganó, en todo caso, las elecciones fue un demócrata, ¿no? Roosevelt.
¿ya? El presidente Franklin Delano Roosevelt fue el que ganó las elecciones y él asumiría el poder a partir de 1933. Él hizo todos los esfuerzos y entregó todo su esfuerzo para sacar adelante a Estados Unidos de esta crisis. Él implantó su política, el New Deal o el Trato Nuevo, y gobernó, miren ustedes, hasta 1945. Es el único presidente electo para un cuarto periodo de gobierno. ¿Okay? Eh, por otro lado, ustedes van a tener en las diapositivas subidas en el Classroom esta presentación. Me gustaría que vean este video, ¿no?, de los felices años 20 y cómo es que se encaminó al crack del 29. Es importante esto, sin embargo, la caída del Wall Street, nos dice la historia, no provocó la depresión, porque la depresión fue solo un síntoma del problema. ¿Cuáles serían las verdaderas causas? Les dejo esta pregunta para ustedes, que tendrán que investigar, leer la información que les hemos dejado y determinar cuáles serán estas causas. Me gustaría que terminen las causas políticas y también las causas económicas.